living room. For joining us. I'm Miss Arias. I am the Director of College and Career Success here at IEL, and we're really excited to have Kagami from Ping Financials joining us today, who's going to talk to us a little bit more about financial literacy. So I'll actually just go ahead and have him introduce himself. Great, thank you. Hi, everyone. My name is Kajami Liaping from Liaping Financial. It's a nonprofit that I started to really help students and their families learn about all things financial literacy. So we're going to touch on a few topics today to hopefully, gain a better understanding of what you can do to help not just your child, but also yourself secure your financial future. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Este es una serie que termina de nuestro Departamento de Preparación Universitaria y Éxito. Entonces está con nosotros Lian Arias, que es nuestra directora de Preparación Universitaria y de Carreras Técnicas. Y ella tiene su invitado especial que se llama Kajami Liaping, que empezó esta compañía para ayudar a las familias y a los estudiantes a tener información financiera para que puedan tomar muy buenas decisiones para el futuro. I'm going to share my screen. Okay, perfect. So again, the title here is just securing your child's financial future, but it's also your own future as well, because you're kind of going through these things with your child as well. And these could also be things that you are also learning for the first time. Entonces, el tema de hoy, como les dije, es cómo asegurar el futuro financiero de su hijo, pero claro está, eso tiene que ver con su mismo, como adulto, su futuro financiero para que usted tome buenas decisiones. So here's our agenda for today. Should be about a half hour to get to this so we can have some time for questions, starting off with the objective of the meeting. Introductions again, which we kind of went over, purpose, and these next 4 bullets is what we're going to cover today. A lot of them can get really broad very quickly, but we're going to at least cover the basics of it because these are things that everyone should at least have a basic understanding of, and then we can always set up some time after this to go over them in depth if there are any more questions. Ok, entonces la agenda de hoy es el objetivo de esta presentación, claro está, el propósito y lo demás son información que debería usted saber en general para que pueda tomar unas buenas decisiones financieras. So again, the objective firstly is to learn and become more comfortable with what we consider standard financial literacy principles. A lot of people feel like you need to have a fancy college education or just a lot of knowledge to understand what the basics of financial literacy is, when in actuality, all it is somebody telling you, hey, this is how you save money, or just reading something online. Anybody can learn it. And we want to make that known today that, you all can learn these topics as well. And also encouraging a healthy discussion and dialogue surrounding personal finance. And a lot of families, specifically, families from the communities we come from, money is taboo. Nobody wants to talk about it, when in actuality, we need to talk about it so people and families are more informed about the decisions that they need to make and how to ensure that they are healthy decisions that you're making. So, el objetivo, claro está, es que enseñarles la forma más básica de toda esta información financiera, porque usted no necesita tener un grado asociado o universitario de finanzas para saber cómo ahorrar y cómo multiplicar su dinero. Entonces, en sí son cosas que se pueden aprender y que necesitamos todos saber para que así se pueda discutir en familia y tomar decisiones en familia que tengan que ver con las finanzas, porque van a afectarlos a todos. So just a little bit about me. I am born and raised in Brooklyn, New York. I got both my undergraduate and graduate degrees in finance. So this is something that
I love what also just happened to know about. Relocated to Washington, D.C. about 6 months ago, so about 6 hours away from home, but still miss it. Right now, I'm working in the tech industry, and some things I like to do for fun, like I guess any other 20-year-old, video games, Netflix, volunteering. Bueno, entonces acerca de Mr. Kajami, es que él nació y se crió en Brooklyn y tiene ambas su bachiller en finanzas y su maestría también en finanzas de la Universidad de Baltimore. Él luego se mudó para Washington, D.C. y él está trabajando en una compañía tecnológica y sus hobbies son jugar videojuegos, ver películas por Netflix y claro está, es ser de voluntario. So the purpose of this session, what do I want you all to get out of this? Is mainly 5 important topics. 1, financial security. How can you secure your financial future? Financial literacy, which just means how can I know more about finances, and knowing more about it is what secures your future. Generational wealth, which means how can you pass down money that you have or wealth that you have to your kids and beyond. Money management, how can you manage the money that you already have and be prepared to manage more money once you gain it. And lastly, to bring this all together, how can you prepare now for a better financial future? Entonces, el propósito en sí de esta sesión es tener una buena seguridad financiera, o sea, que se sienta usted cómodo, que está seguro de sus finanzas, y eso tiene que ver también con su educación, lo que usted sabe acerca de finanzas. La otra es riqueza generacional, o sea, cómo usted puede pasar lo que ha obtenido a la siguiente generación. El manejo de dinero, una vez que tenga dinero adicional para poderlo saber cómo invertirlo y también, claro, está cómo prepararse ahora para tener un mejor futuro económico. And there will be time at the end of this for questions as well. But the great thing about this being a small group is if you have any questions beyond that you want to ask, feel free to either put it in the chat or just unmute yourself and ask any question that you have. Claro está, vamos a tener tiempo al final para preguntas, así que si tiene preguntas ahora mismo, las puede poner en el chat para que después no se le vaya a olvidar. So you'll see a few of these knowledge breaks throughout the presentation. It's really just to go over some of these keywords or words that you will hear a lot. And we just want to break them down for you. So the first one is financial literacy. It's simply just understanding the topic of money and everything related to it. Generational wealth is the assets that are passed down from one generation to the next. And the assets could mean money, house, jewelry, and so on. And lastly, entrepreneurship, which a lot of young folks are into now, is the activity of setting up a business or businesses. Entonces vamos primero con el vocabulario. ¿Qué es la educación financiera? Es más que todo es entender el tema del dinero. Riqueza generacional son todos los bienes que se transmiten de una generación a la otra. Y las empresas, ser empresarios, la actividad de establecer un negocio o varios negocios, que es lo que ahora les está interesando mucho a la juventud. So starting with 5 to 9 plans in college, you may hear about these plans a lot. And it's something that is beneficial for your child, especially if you start it sooner. This is simply just a college saving plan that allows you to save for your child's education. And the best thing about it is that it's tax-free. So when it's time for you to get that money from the savings plan, you don't have to pay any taxes on that money. There usually is no contribution limit on these savings plans. Some folks suggest putting the max, which is $16,000 a year, but again, you can put much less than that. The goal is to at least put something aside, even if it's just to pay for, their textbooks or stuff for their dorm. You can also get gift contributions from family and friends, which means, when birthdays and Christmas comes around, instead of asking for a birthday gift or a Christmas gift, you can ask for donations to their college savings fund. You can imagine, grows over time. Of course, with everything, the good and the bad that comes with it. On the good side
there are tax breaks. You don't have to pay taxes on this money. You have complete control over how you decide to use this money. You can use it for school. You can use it for food while you're at school, for textbooks. Um, there's no limit on how much you make. And if you have this plan, some folks make more than others, but everyone is able to create this plan for their kids. And you can start anytime. It's never too late per se to start. You can start now. You can start 2 years before your child goes to college. The con is that some colleges will consider this in their financial aid package, which means that you could get less in financial aid if the school actually takes into account how much you saved already. And there's also a fee if you don't use this money for educational purposes, meaning if you save this money, but then decided that you don't want to go to college anymore and just, I don't know, went shopping, you have to pay a fee for that. Now, also keep in mind, too, this isn't just for traditional college, because we understand that traditional college is not for everyone. If you decided that you wanted to go to a trade school, be a mechanic, a beautician, you can use this money for those type of expenses as well. Ok, entonces uno de los formas de ahorrar para la universidad que es muy común, se llama el Plan 529. Este es un plan de ahorro que le permite tener dinero aparte para la educación de su hijo, y lo que es que es libre de impuestos. Generalmente no hay límite de contribución. Lo máximo sugerido es de $16,000 al año, pero eso sería el máximo. Si puede poner menos. Y la cosa es que al tener este plan, usted le puede decir a sus familiares y amigos que contribuyan a este fondo, y al contribuir sus amigos o sus familiares a este fondo, pero ellos tampoco está también sin libre de impuestos. Las ventajas, claro está, es la exención de impuestos, que no se paga impuestos sobre este dinero. Usted tiene control completo de cómo va a usar este dinero, pero claro está dentro de la parte de que sea para la universidad. Este plan es solo para la universidad o para carrera técnica, o sea que usted puede usarlo para pagar la matrícula, o para pagar las clases, o para pagar los libros, o la comida, o la vivienda, lo que tenga que ver alrededor de la universidad. De nuevo, no tiene que usted tener mucho dinero o poco dinero para poder tener este plan. Este plan es asequible para todas las personas y puede empezar también en cualquier momento. Puede ser empezarlo desde ya y empezar a ahorrar si su niño está en 5º grado, o si se va a graduar en 1 año o 2 años de la secundaria. En cualquier momento, pues es un dinerito que está poniendo aparte, y de nuevo es libre de impuesto. Lo malo de este plan es que algunas universidades lo consideran que las universidades le dan un paquete de ayuda financiera. O sea que la universidad le dice, ok, esto es lo que cuesta para venir a mi universidad, pero el gobierno le da tanto dinero, el de Estado le da tanto dinero, nuestra universidad le da tanto dinero, la beca le da tanto dinero, y como usted tiene este plan 529, pues usted cuenta ese dinero. Entonces le están contando el dinero que usted tiene ahorrado, y por eso algunas personas dicen que en ese caso les daría mucho menos dinero para su hijo, que sea de manera federal o estatal. Eso es una cosa que está en contra. Y la otra es que si al caso su niño decide no ir a la universidad, o no ir a estudiar una carrera técnica o vocacional, pues entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Pues hay una cuota por no usarlo, y un impuesto que es 10% de tarifa de impuesto, porque está solo designado para la universidad o para el estudio. So now, establishing credit. This is something you, if not already, you will hear a lot about, and it's something that actually does extend the length of your financial future as well as your child's, and that's establishing credit. So starting with credit itself is the ability to borrow money with the understanding that you'll pay it later. So when you think of a credit card, when you use it, you're borrowing that money from the bank with the understanding that you'll pay it back to the bank. Now, the credit score
is a number that's assigned to you that indicates to lenders your ability to repay a loan. So the more or the less you use your credit card and pay that bill, you get a credit score. That credit score will tell those banks, hey, this person is trustworthy. Let's give them a credit card because they'll pay us back. Or this person is not so trustworthy. Let's not give them this credit card because they won't pay us back. Or we'll give them the card, but we're going to charge them a whole lot to use it because they're a risky individual. So why is a credit score important? Again, because you can show banks that you can be trusted to pay your loan or your money back. It's also much easier to get loans for college, cars, homes. Even nowadays, getting to an apartment, they check your credit score. It's something that actually does stay with you for a while. The lower interest rates, if you do have a good credit score, you can get lower interest rates on your credit cards and loans. And all that means is the lower your interest rate, the less you have to pay in interest. You always want to get the lowest interest rate as possible. You even now have some employers who are checking your credit scores before they hire you, because for employers, they're saying, okay, if this person has a good credit score, he's probably a good employee. It's not the best practice. That's why not all of them do it, but some do it. What is considered, a quote unquote good credit score? Usually 700 or above is considered good, but I say good in quotes because it's very subjective. For some folks, 600 to 650 and above is good. But the point of reference I would always say is try to aim for that 700. You would ideally want to start soon and develop a habit to build up this credit. And you can even start building your child's credit score by adding them as an authorized user, meaning you have your own credit card, but you give them one to use and they can use it to buy, a bag of chips once a month or something, just so they can start developing that habit of building credit. Que el siguiente tema es cómo establecer un buen crédito. De nuevo, crédito y la capacidad de pedir dinero prestado con el entendimiento de que usted lo va a pagar más adelante. Entonces, aquí es muy importante qué puntaje de crédito tiene. Y el puntaje de crédito es un número asignado a la persona que indica a los prestamistas su capacidad para pagar este préstamo. Entonces, es muy importante tener un buen puntaje de crédito y crear este puntaje de crédito, y no lo va a tener si no tiene una tarjeta de crédito. Este puntaje muestra a los bancos que usted es una persona confiable porque es responsable, usted paga a tiempo y que así les puede volver a pedir, si usted pide prestado, esta es una persona de confianza que le van a poder devolver el dinero al banco. Entonces, por lo tanto, es fácil obtener préstamos para la universidad, para comprar un carro, para vivienda. En muchos, cuando uno está haciendo, pedir, por ejemplo, arrendar un apartamento, pues también le están mirando cuál es el puntaje de crédito. Y claro está, al tener un buen puntaje de crédito, pues entonces el banco le da una tasa de interés más baja en su tarjeta de crédito porque lo ve que es una persona de confiar, que se puede confiar, que se puede dar el préstamo y se lo van a devolver. Pero si usted no tiene un buen puntaje o no tiene puntaje, pues la tasa de interés va a ser más alta, y porque lo consideran como una persona con riesgo. La otra cosa es que muchos empleadores ahora están verificando los puntajes de crédito de los posibles, en las entrevistas de los posibles empleados antes de contratarlos, porque así se dan cuenta si es una persona responsable de que está manejando bien sus asuntos financieros. Entonces, ¿qué es un puntaje de crédito? Bueno, es de 700 o más, se considera un buen puntaje de crédito, pero algunas personas dicen, no, 600, 650 no está nada mal. Entonces, y de nuevo es bueno tener este buen puntaje, no solo para usted, sino también empezar a crearle un buen puntaje a su niño. Y la forma de hacerlo es
unirlo a su tarjeta de crédito como un usuario autorizado. Así que si él necesita comprar algo en la bodega, pues entonces usa su tarjeta de crédito. Adicional, claro, tendría entonces un límite, pero eso lo ayudaría a tener el nombre de su niño en la tarjeta y eso lo ayudaría a empezar a crear un buen puntaje. And a lot of people usually speak down on credit cards, but if used properly, it actually can be very beneficial, especially now when a lot of credit cards give you cash back, for using their cards. So some tips you can use, especially if you're starting off or if you know you need some help with your credit cards, just keep yourself to one card. You don't need 3, 5, 7. Just stick to one. It's okay. Make your payments on time and try to pay more than the minimum amount. The reason why most cards, when they send you your bill, they only tell you what the minimum is because they want you to pay the minimum. That way, they're making more money over time on the interest that you owe. Instead of you can pay $10 or $15 more than what you owe, you're paying off more over time, and it helps you in the long run. Try starting off with a low credit limit, one you can easily pay off. Most credit cards would start you off with like a $500 credit limit. That doesn't mean spend all $500 at one time. Try to keep it close to like $100, maybe even less. Some folks say if you can eat it, wear it, or drink it, don't charge it. I say some because I don't always follow by this. When I go to, Chick-fil-A or something, I'll just use my credit card and pay it right after. But some people say this because if you think about it, a lot of folks buy food almost all the time. So it's easy for those charges to kind of rack up if you're not paying attention. But then lastly, think before you swipe the card. Think if, okay, can I actually pay this off tomorrow if I need to? Or will I have the money next month to pay this off? Bueno, en el pasado siempre se pensaba, es mejor no tener ninguna tarjeta de crédito, pero en la forma que funciona la economía, pues es bueno tener tarjeta, la cosa es saberla manejar. Entonces, unos ejemplos para tener esta buena tarjeta de crédito es limitarse solo a tener una tarjeta nada más, no 3 o 4 o 5 tarjetas, porque entonces es más difícil mantener el saber cuándo tiene que pagar cada tarjeta. Entonces es muy importante que pague a tiempo y trate de pagar más del pago mínimo. La tarjeta cuando le llega la factura le va a decir usted solo tiene que pagar esta cantidad, pero ellos dicen que le animan a que solo pague la parte mínima porque entre más tiempo se demore usted en pagar lo que debe, pues entonces más interés le pueden cobrar. Pero si usted paga más dinero que el mínimo, pues entonces está acortando el tiempo de pagar lo que debe. Entonces comience con un límite de crédito bajo, uno que usted pueda pagar fácilmente. Si le dan le hacen una oferta que dice, tienes un límite de crédito de $500, no quiere decir, me voy ya con todo este dinero voy a usarlo. No, porque le dan ese límite de crédito no quiere decir que lo tenga que usar todo. Trate de mucho menos, como la mitad, de usar el límite de crédito y sepa bien cuál es su límite de crédito y nunca lo sobrepase. El consejo que dan es que si usted puede comer o comérselo o ponérselo o bebérselo, entonces no lo cargue a la tarjeta. O sea que si hay algo que usted ve que de repente pasó a la bodega o al restaurante y dijo, me lo voy a comer y lo cargó a la tarjeta, pues es mejor que lo piense 2 veces, o si se tomó una bebida o se compró algo pues y lo cargó a la tarjeta de nuevo, piénselo 2 veces y piense si es que es algo que lo puede pagar el próximo mes. So now we're going to jump to beginning to save and what that looks like. There's a lot of kind of myths associated with
what this looks like and associated with developing wealth or being wealthy. Now, some people think that people who earn a lot of money must have a lot, or people who spend a lot of money or live this lavish lifestyle must also have a lot, which is not the case. The key is to building wealth is to actually develop a habit of saving money, but also spending less than what you earn so that you have more in the long run. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre los ahorros. Entonces, muchos piensan que las personas que tienen un salario alto, pues entonces claro, tiene mucho dinero, pero en sí eso no es lo que hace una persona rica. En sí, porque pueden estar gastando más de lo que ganan, no importa la cantidad del salario. Entonces, lo más importante es tener estos hábitos de gastar mucho menos de lo que está ganando. So the goal here is really to convey that saving money is more about your behaviors and your attitudes towards saving rather than, the money that you're making. Entonces, en sí es más importante la mentalidad de lo que el ingreso que le está entrando. Entonces, si tiene una mentalidad de ahorro, de disciplina, de saber qué es lo que quiere, no importa la cantidad que le esté entrando, si usted está consistente en lo que usted quiere lograr con ese dinero. So when it comes to budgeting money, the main thing is, what is a budget? We hear about it all the time, but what is it exactly? It's pretty much a written record of income and expenses in a specific time period. What does that mean? You're gonna write down for what is this, April, the amount of money that you're coming in and the money that you're spending in April. You do one for May. Some people do it month to month. Some people do it for a whole year. The income is the money that you bring home from your job, chores, other form of payment, any money that comes in. Expenses, the money that you spend, goods and services. All that means is food, clothes, rent, mortgage, those kind of things. So there are two types of expenses. A fixed expense means that they cost the same amount every month. That's why it's fixed. It's not broken, it's fixed, it's staying the same. That's usually a mortgage payment, car insurance, cable bill. And I say usually because sometimes insurance could go up if you go in an accident, but typically speaking, your insurance will stay the same, so will your cable bill. A variable expense means that it's going to change every month. So entertainment, if you go to the movies, go to a play, dining out, gas, we all know how crazy gas prices are. Those are always going to change. So that's something that you can't always predict, but you can have an idea of what it will cost. A savings account is a safe place to put your money to gain interest, which means money that will grow on top of it. And savings accounts can be opened if you're under 18 with a parent's signature. So you can open a savings account for your child now if you don't have one already. And a checking account is similar to a savings account, except this is where you can access your money quickly. It's usually connected to a debit card that can be swiped for everyday purchases. So if you needed money right now, you would go to the ATM, and at ATM, the money from the ATM will come from the checking account. So what you want to do for yourself, but also your child, is to get them in the habit now of making a budget and sticking to it. They should know where the money is going and where the money is coming from. If any of them have allowance, let's say it's $20, have them write down, okay, I made $20 this week. How much am I going to make next week? Here's how much I'm going to spend. So they can actually see that, wow, if I spend less, I get to keep more. Ok, vamos ahora a hablar sobre el presupuesto, hacer un presupuesto de dinero. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es un registro escrito de los ingresos y de los gastos en un periodo de tiempo específico. Los presupuestos generalmente se ejecutan mensualmente, pero hay personas que hacen el presupuesto por todo el año. Entonces, el ingreso es, claro, el dinero que le está llegando a su casa, ya sea de su trabajo, o si es el niño, si le está dando dinero por hacer ciertos deberes en su casa, o cualquier forma de pago.
Los gastos es el dinero que está saliendo porque está gastando en bienes y servicios, y los gastos se dividen en dos categorías: gastos fijos, que son los gastos que siempre va a ser la misma cantidad todos los meses y usted sabe cuánto es que va a gastar, por ejemplo, en arriendo o en la luz, o puede ser aún mismo en el cable. Entonces, porque ya está eso fijo. O si tiene una casa, pues en la hipoteca. Los gastos variables, entonces, ya son gastos que cambian cada mes. Por ejemplo, en entretenimiento, que se quiso ir a ver un artista o salir a cenar, o el gasto de la gasolina, o que de repente le tocó cambiar las llantas del carro. Son todos gastos que no se hacen todos los meses, sino que de repente usted hace esos gastos y a veces hay que hacerlos. O gastos de médicos o cualquier cosa. La otra es cuenta de ahorros. Entonces es el lugar seguro para poner su dinero para que gane interés, aunque sea muy poquito, pero son las cuentas que de ahorro se pueden abrir también para los niños, para que ellos sepan que hay una forma para que ellos poner su dinero si está trabajando, y empezar esa mentalidad de ahorro. Y si es una cuenta de ahorro, se puede abrir con la firma de un padre. Y claro está, la cuenta corriente es la cuenta en que puede acceder a su dinero rápidamente y está conectada generalmente con una tarjeta de débito que puede deslizar para hacer cualquier compra diaria. Y de nuevo, esto ayuda a los niños para saber cómo manejar también su propio presupuesto. O sea que si usted le da a su niño $20 porque tiene un trabajito en su casa de lavar las ventanas y sacar la basura, o ayudar al vecino que es ancianito, que es fuera de los deberes del hogar que siempre se hacen, algo adicional. Pues entonces, ¿cómo va a usar ese dinero? Entonces, que haga ese presupuesto. Si se le está llegando cada semana, cada domingo se le está dando esos $20, ¿cómo lo va a usar? ¿Cuánto de esos $20 va a poner aparte para ahorro, o para que empiece como a inversión también, para ver que le dé algo de interés, para que él vea que al ahorrar es bueno para un futuro, para tener ese hábito de que no importa cuánto dinero tenga, puede hacer algo con ese dinero. So what are the benefits of budgeting? One, you're able to put aside money for savings goals. You might say, okay, I want to buy, this bag at the end of the month, or a TV or a car, or even just some books. You can put aside money to say, okay, I'm going to save $5 each week so I can get this. You can prepare more for some of the regular expenses, like the fixed expenses. You know exactly how much your phone bill is going to be, you know exactly how much your insurance is going to be. You can prepare for that, so it's not something you're always surprised for. But speaking of surprises, you can be prepared for the unexpected. I remember when I moved here to DC and I registered my car from New York to here, I didn't know I was going to have to pay a tax difference. Thankfully, I had saved for like a rainy day, so I was able to make that payment. But had I not, I would have been screwed. You can control how you spend your money, to say, okay, if I'm making, let's say, I don't know, if $100 this month, I'm going to say, I won't spend it on this. I'll spend it on this. But this also connects to something that we call financial wellness, where if you're okay financially, you're usually okay mentally being. That's one less thing to worry about. The stress about, am I going to make this bill? Am I going to cover this? If you kind of have those things taken care of, that's one less thing you have to worry about, and you can focus that energy to something else. But you can also provide a reason too, what some would say excessive spending, meaning, let's say you wanted to have a shopping spree one day. You can tell yourself, hey, I deserved this shopping spree. I deserve this shopping spree because I saved for it. I put the money aside for it. And sometimes you can have those good days and treat yourself to that.
Entonces, los beneficios de hacer un presupuesto es claro, es que usted puede tener este dinero para metas, hacer sus propias metas de ahorro. Usted va a poderse prepararse para los gastos normales, los gastos fijos y hasta puede negociar porque ya sabe, ok, está mirando bien que, por ejemplo, pudo a lo mejor disminuir cierto gasto que es fijo, por ejemplo, si fuera un cable, negociarlo para que tenga un gasto menos. Eh, y está preparado para los gastos inesperados. Por eso, en el caso de Kajami, cuando se mudó para Washington, D.C., de Nueva York, se dio cuenta que le dieron un cargo de impuestos adicionales por tener el automóvil. Y gracias a Dios, él tenía un ahorros para en caso de que hubiera algún imprevisto y por eso pudo pagar esos impuestos adicionales que eran muy inesperados. Entonces, es bueno tener esto para también controlar el gasto de su dinero y si él se siente que tiene más control sobre el dinero, pues entonces va a poder tener mejores decisiones y también se va a sentir un poco más relajado porque va a sentir un cierto bienestar. Ahora, si usted tiene planificado, por ejemplo, hacerse un paseo que se van de viaje, pues entonces ya tiene este presupuesto, ya sabe cómo ahorrar, ya sabe cómo todos van a poner este dinerito aparte, o que sea un día que se van todos a la tienda y todos se van a gastar algo extravagante, pues no van a tener el estrés después de que, o cómo lo voy a poder pagar, no, porque ya estaba planificado dentro del presupuesto y se va a sentir de que, wow, esto yo me lo gané, esto yo lo puedo disfrutar aún más porque lo pudo apartar con cierto sacrificio pero valió la pena. Entonces, esta es una forma de compartirlo también con los niños, de ver, mira cómo a veces demorar y tener este dinero aparte da un buen beneficio a largo plazo. So one of the final topics I wanted to go over is investments accounts. And this is something that I'm very passionate about. If there's anything you get out of this whole presentation, it's just the importance of this. So you might hear it called a custodial brokerage account. It's really just a fancy word for saying a stock account managed by your parents if the child is under 18. And there's a lot of different platforms you can use, like Robinhood, Acorn, E-Trade. You might have heard of Robinhood a lot. I personally prefer Robinhood because you're able to purchase fractional shares. What that means is if a stock course costs, let's say $100, but you don't have $100 right away to pay, you can put $2 in and you owe $2 worth, which is good. It's something. It's one of those things where you can put in a little bit a day, a little bit each week, $5 a week, $10 a month. It's something. There's a lot of disparities between starting now and starting later, meaning a lot of, to be real, white families start their kids off from the minute they're born, even beforehand, and just putting money in these stock accounts, and the money is just growing over time. And to back up, a stock account is just the stock market. We're watching this on Zoom right now. You can buy a stock in Zoom. Google, Apple, all of these are companies you can purchase stock in, and these are all companies that we use that just grows over time. The key with investing is not to be rich or just make it rich quick overnight, because the stock market is the long game, meaning be okay with just putting the money in and just letting it grow over time. But the key is to kind of develop those habits so that your kids will you and your kids will take in the long run, where it's normal to put $20 in a week or $20 in a month in these accounts. And it's just something that they do and develop that habit for, because it will benefit you all in the long run. One of the biggest stories that I always say with my experience with investing is when I want to say I was in high school and I bought this stock called AMD, which is this is the company that puts the computer chips in the iPhones. And when I bought it,
it was about $4. All I really had was like $5 at that time. So I said, okay, I'll take this $5 and buy this one share. And now it's worth about 120. So imagine if, my parents knew about this and they gave me like $100 worth to buy or something. You could have made a few $1,000s right now, which could be good for your rainy day fund. The key takeaway from that is that the money almost always, if it's a good company, will grow over time. It's not too late for you to get started, but it's definitely not too late for you to get started for your kids. They have at least 8 years between high school and college for those money to just kind of grow in the background. And it's something that they have for when they graduate to use for a car, a house, or just like keep going over time. And my main advice, if you are deciding to get into the investment world, and this is also something I can gladly help you all with outside of this, is to buy what you know. If you like to wear Jordans all the time, buy Nike. If you like to I don't know, go to McDonald's for breakfast, buy McDonald's stock. Buy stuff that you're familiar with and that so that you don't kind of get hurt if a company goes down in value. Ok, so el siguiente paso es sobre cuentas de inversión y en sí las cuentas de inversión que son manejadas por o administradas por los padres. Entonces, son las acciones, los valores en la bolsa de valores y es algo que es importante saber. Por ejemplo, hay estas compañías como Robinhood o Acorn o E-Train, que yo a mí le gusta mucho Robinhood porque usted puede comprar una fracción de la acción. O sea que si la acción cuesta, por ejemplo, $100, usted solo puede pagar 10, pues solo paga una fracción de esa acción. O sea que tiene, y la acción es lo que la compañía divide lo que tiene en ganancias en sí en acciones, ¿verdad? Y eso es lo que él le da a los inversionistas por invertir en su compañía, pues le dan un reembolso. Entonces, al pagar una fracción de la acción, es bueno tenerlo, ya sea que si tiene esa disciplina de poner un poquito de dinero, puede ser a diario o al mes para obtener una cantidad de acción. Entonces, por ejemplo, cuando estaba Kajami empezando, él vio que esta compañía que se llama AMD estaba empezando a hacer los chips de las computadoras y entonces eran los que hacían parte de lo que veía algo tecnológico que iba a esa compañía a contribuir a largo plazo. Entonces, pero como estaba empezando esta compañía de crear estos chips, entonces solo costaba $4 por la acción. Y el día de hoy, una acción cuesta $120. Entonces, fíjese la ganancia que él ha tenido por solo una acción que empezó a pagarla solo $4. Ahora esa misma acción, el valor de esa acción es $120. Entonces, vale la pena. Y lo más importante es que si usted va a invertir en acciones, que usted compre solamente acciones de compañías que usted conoce. O sea, no algo que usted sea desconocido. O sea, que si, por ejemplo, una acción de, si al niño le gusta los Jordans, pues entonces invierta. Si está viendo que esa es una buena marca, que es una buena, como hacen los zapatos. Entonces, si está invirtiendo para largo plazo, por ejemplo, si le gusta comer y le gusta Costco, pues invierta en Costco. Si es una compañía que en verdad va a ver que va a estar a largo plazo y entonces
entonces, a medida que la compañía vaya creciendo, pues usted también le van creciendo las acciones, el valor de su dinero está aumentando. Entonces, esto de comprar acciones es algo que Kajami lo puede ayudar a saber cómo invertirlo. De nuevo, no tiene que tener mucho dinero para hacer este tipo de inversión. Y claro, es bueno también para los niños para saber que ellos pueden invertir. Claro, esto va con la bolsa de valores. Y de nuevo es mirando bien, investigando bien la compañía, de que sea una compañía que tenga una buena forma en que esté manejando la compañía, cosa que esa compañía vaya a estar cuando su niño se gradúe en 8 años, todavía la compañía sea vigente y que tenga en verdad que vaya a estar dando beneficio a la comunidad. And this may seem like, intimidating or overwhelming information, but I promise it's very simple to set up. If you need help, I'm more than willing to walk you through it. But it's something that you will really like thank yourself, and your kids will thank you like 10 years from now if you set this up. Yo sé que esto es algo que a veces intimida, porque es algo que uno no sabe cómo hacerlo, pero no se apure. Si usted está interesado, pues que Yami lo puede ayudar a saber. Y es algo que también los americanos aquí hacen mucho. Si tienen dinero, más que todo los blanquitos, ellos desde que su bebé está en el vientre, pues entonces empiezan a invertir por su bebé y así es como a medida que el niño va creciendo, pues entonces le va creciendo también las acciones que va teniendo y el dinero. Y es el dinero que también después puede sacarlo para si necesita algo, un gasto inesperado o algo, pues entonces es un tipo de inversión que usted ya ha hecho y en el que el dinero se le ha multiplicado y que lo puede usar después para cualquier cosa que usted lo necesite. No tiene que ser necesariamente con la universidad. And that is the end of all those topics that we had. Thanks again for listening and for participating. If anyone's have any questions now, I can gladly take them. If you don't, feel free to email me here or just send it to Miss Arias and Miss Mahoney, and I will definitely, be more than willing to get back to you. They have my contact now, so I'm not going anywhere. Any help you need now, next year, 2 years from now, more than willing to. Bueno, estamos aquí en el tiempo de las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta o si más adelante no le viene ahorita una pregunta, pero le viene a otra más adelante, o si habla con otra persona y quiere volverlo a ver este video, pues no se apure, puede volverse a conectarse conmigo o con mis áreas, o nosotros tenemos claro está el contacto de Kajami para que pueda guiarlo y ayudarlo a tomar buenas decisiones. Yeah, if I can just say one last thing, because it just came to me. Like if a lot of these things you are learning for the first time, it's absolutely okay. Like I did not know any of this until I left college, which is why I'm trying to get the point across that like, hey, everyone should know this, and the sooner you know it, the better. It's very easy to get distracted by what everyone else is doing. Don't worry about that. Focus on your own journey and what your own financial journey will be. And it'll make yourself better off. Like if I left today and you all just learned something new, I'm complete. I did what I needed to do, because that's the point to kind of just get this knowledge across so you can make better decisions for yourself and your family. Y la otra cosa que quería enfatizar es que si hay algo que aprendió aquí o que dice, son muchas cosas nuevas o me siento abrumada que son demasiado, no, está empezando a aprender. Muchas personas no saben toda esta información porque es información que en sí no están divulgando cada rato. Entonces, no se preocupe si hasta ahora está aprendiendo de estas cosas, porque él mismo solo supo de esto cuando ya estaba en la universidad. Entonces es por eso que tiene esta pasión para compartir con las familias, para que los niños estén preparados, para que no se metan en problemas financieros después, no cometan errores y para que tenga una vida mejor y sin libre de estrés. Entonces, de nuevo, adelante y mil gracias. So this concludes our
meeting tonight, and thank you so much for taking the time and to learning more about financial literacy. Esto concluye nuestra reunión y mil gracias por estar con nosotros en este tema de conocimiento de finanzas. Que pasen buenas Muchas noches. gracias a todos. Buenas noches. Thank you so much, Kajami. Bye. Tatiana, stay on.